Muy buenos días, de nuevo con ustedes acá en este medio, en contacto para seguir estos temas que hemos venido tratando a través de estas semanas sobre temas que tienen que ver con la salud y específicamente que tienen que ver con los problemas de columna y cómo al tratar este tema de columna hemos diversificado temas que impactan sobre la salud física, que impactan sobre nuestra columna. De nuevo, darle la bienvenida a todas las personas y igual saludarlos a todos, esperando que estén gozando de una plena salud, que estén mejorando su condición, sobre todo esa condición física que es necesaria, obligatoria, que necesitamos todos realizar en estos momentos de cuarentena, de aislamiento en el cual nos encontramos. Importante manifestarles a ustedes la creación del Club de Escuela de Columna. Este grupo, estas personas que quieran integrarlo, solamente tendrán que manifestarlo a través del WhatsApp, a través del número 312-436-4140. Y yo los ingreso a este grupo de Escuela de Columna, donde vamos a tratar temas única y exclusivamente de salud. Para nada más vamos a usar este canal de comunicación, preguntas, tratamientos, consultas, en fin, toda una gama de actividad que vamos a realizar a través de este club Escuela de Columna. Entonces están invitados todas las personas que ven y escuchan estos videos para que hagan parte de este club que seguramente pues nos van a permitir estar al tanto de todos los cambios, evoluciones y procesos de rehabilitación especializada que hay para la columna y para todas esas alteraciones del movimiento que podamos en algún momento tener y que requieren de alguna atención especial. De todas maneras, están invitados y agradecerles a todas las personas que han estado en contacto permanente, a Jorge, en fin, a Yolima, a Alba, y menos, una cantidad de personas que han estado pendientes de estas charlas. Y, lógicamente, a través del 312-436-4140 me pueden enviar sus preguntas, sus inquietudes, y precisamente hoy, a raíz del tema de charlas anteriores, han hecho una pregunta muy común, bastante preguntas sobre el tema del sueño. Y el tema del sueño, pues lo vamos a tratar hoy muy generalmente, pero la intención cuál es también, que cada uno de nosotros comprendamos, entendamos qué es realmente el sueño y para qué nos sirve el sueño. Pues no vamos a dar unas clases magistrales, clínicas, pero voy a tratar de, a través de mis conocimientos, hacerles entender a ustedes esa mecánica y la importancia que requiere el sueño cuando hablamos del tema de la cama, del sueño, la posición para dormir. Son condiciones básicas y fundamentales que debemos tener en cuenta para tener un sueño de calidad, porque el sueño tiene unas características muy importantes que si las conocemos vamos a entender la importancia que tiene el sueño para nosotras las personas adultas, para los jóvenes y para los niños. Y se van a ustedes a dar cuenta de la importancia cuando conocemos conceptos básicos que son el preámbulo para tener una buena salud. Y lógicamente de eso vamos a tratar hoy un poquito sobre este tema y quizás necesitemos otra charla adicional para complementar lo que hoy toquemos del tema de lo que es el sueño. Cuando nosotros hablamos de los elementos fundamentales para una buena salud de nuestra columna, hablamos de higiene, de salud, de actividad física que hemos hablado bastante y ahorita en esta charla sobre el sueño vamos a entender mejor la importancia que tiene la actividad física que nosotros tenemos que realizar día a día. Acordémonos que actividad física es
el movimiento que nosotros realizamos o todo tipo de movimiento que nosotros realizamos en el día y que lo complementamos con actividad física a través de ejercicio en todas nuestras actividades de la vida diaria. Es decir, que adicionamos algún proceso de ejercicio físico para mejorar nuestra condición cardiovascular, cardiorrespiratoria, cardiovascular, etcétera, etcétera. Entonces, este proceso de actividad física tiene que ver mucho con el sueño. Si nosotros no tenemos un sueño adecuado, pues esta actividad física. Y hablamos también de la alimentación, ¿sí? Y el estado de bienestar. Entonces, son los 5 elementos fundamentales para una buena salud de nuestra columna vertebral. Ya hablamos del aseo, ya hablamos de higiene, estamos hablando de actividad física, estamos hablando también de procesos de alimentación y de estados emocionales óptimos. Cuando hablamos de alimentación, entonces, la autora Ana Clelia Verdugo en semanas anteriores nos envió unas guías muy interesantes, muy generales, que son fundamentales en nuestro proceso de alimentarnos. Y la alimentación, a diferencia de comer, hablábamos que comer es llenar el estómago. Alimentarnos es mantener esos estados de consumo de alimentos que generen en nuestro organismo una función y nos ayuden a esa formación y elaboración de elementos fundamentales para mantener en equilibrio nuestro cuerpo humano. Entonces, el sueño hace parte de esa alimentación, porque si dormimos bien, los procesos de alimentación o retroalimentación que recibe nuestro cuerpo humano son de gran escala, son fundamentales. Entonces, yo hago la relación de que el sueño también es un alimento, así como lo es la proteína, las vitaminas, los carbohidratos, las grasas, las verduras, etcétera, etcétera. Esos 7 grupos de alimentación que el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ha determinado y pues, también basados en los lineamientos de la Organización Mundial de la Salud, pues nos permite tener una muy buena regulación en los procesos de formación y funciones orgánicas en nuestro organismo. Y el sueño, yo lo integro mucho a esa parte de alimentación. Por lo tanto, vamos a ver algunos aspectos del sueño. Acuérdense que yo estuve trabajando la semana antepasada y les hablé del ciclo circadiano. Pues el ciclo circadiano tiene mucha relación con el sueño. El ciclo circadiano es como esa característica de comportamiento que tiene nuestro cuerpo humano en todos sus procesos a lo largo de las 24 horas del día. El cuerpo se comporta de una manera en las primeras horas de la mañana, de otra manera en las horas de la tarde. Entonces, el sueño pues está inducido por estos sistemas. Entonces, hablamos del ciclo circadiano, entonces relación que tiene luz, oscuridad, actividad, reposo, vigilia, sueño. Entonces, cuando nosotros hablamos de luz, oscuridad, hay una relación que nosotros tenemos una actividad cuando estamos desarrollando, no estamos desarrollando en el día o a través de la luz. Entonces, mire que la luz del día y la luz que nosotros usamos en nuestros hogares, en nuestras casas, la luz eléctrica, también tiene que ver mucho con actividades de este ciclo circadiano. El cuerpo se comporta de otra manera en la oscuridad, cuando estamos en actividad física y cuando estamos en reposo, cuando estamos en vigilia, que es cuando estamos despiertos, y cuando estamos en un proceso de actividad de sueño. Entonces, estas relaciones generalmente son las que nos permiten a nosotros tratar nuestro cuerpo humano las 24 horas del día y, por ende, cualquier alteración o indebida dentro de estos procesos, pues, va a impactar en procesos hormonales, en procesos gastrointestinales, en procesos emocionales, etcétera, etcétera, etcétera. Tenemos unas etapas
de somnolencia, vamos a ver, me están manifestando acá que de pronto la luz, el sonido está muy alto, ¿ok? Vamos a bajarlo un poquito, estamos tratando de corregir unos elementos fundamentales para esta charla, que sea agradable, que tenga un atractivo también musical en el fondo. Entonces hablábamos de que el cuerpo humano eh, tiene una, eh, ¿cómo podría decir? Tiene una circunstancia que tiene que ver con procesos del sueño, que es fundamental teniendo en cuenta la relación luz, oscuridad, actividad, reposo, vigilia, sueño, que son estados de somnolencia. Todo ser humano tiene dos picos de somnolencia en 24 horas. Un estado de somnolencia, que es aquella que se presenta más o menos entre las 12 y las 2 pm. Esto tiene que ver mucha relación con estos ciclos circadianos también. Y tiene otro pico de somnolencia, que es el más alto, que es entre las 3 y 5 de la mañana, que es donde nosotros tenemos ese sueño profundo que precisamente las personas que cambian muy constantemente su ciclo, que tienen que trabajar en la noche, o los conductores que tienen que trabajar largas horas en su trabajo, pues podemos entender el por qué en estos horarios es donde mayor accidentes se presentan, tanto a nivel laboral como a nivel, por ejemplo, de manejar un vehículo. Si uno maneja mucho tiempo y llegamos a ese tiempo entre las 3 y 5 de la mañana, que es donde tenemos ese pico alto de somnolencia, entonces es como un inductor de sueño, es un sueño pues de tiempo corto, entonces eso nos puede generar algún tipo de accidente. Entonces tenemos esas dos etapas de somnolencia que vamos a tenerlas en cuenta porque de ahí depende por qué la siesta. Entonces en muchos países de Europa muchas personas realizan esta actividad de siesta entre las 12 y 2 pm. Manifestaba en una charla anterior que la siesta no puede ser mayor o puede estar dentro de 20 a 30 minutos. Es benéfica, tiene buenos efectos en la salud, sobre todo a nivel cardíaco, cardiovascular y cardiorrespiratorio. Un descanso de 20 a 30 minutos, pero en nuestra cultura, pues realmente casi que no existe la siesta. Bueno, yo me acuerdo en mi infancia, viví en el campo y cuando vine a la ciudad me di cuenta que muchas personas, sobre todo de edad adulta, hacían su siesta, almorzaban y se iban a descansar media hora, una hora. Repito, en este momento pues algunos estudios clínicos se han hecho y sobre todo en países europeos pues ellos tienen unos estándares de siesta entre 20 y 30 minutos. Entonces, ¿por qué? Porque ese es un pico que se presenta dentro del ciclo circadiano, un pico que se presenta de somnolencia, o sea, esa inducción al sueño. Y el pico más alto, entonces, entre las 3 y 5 de la mañana, que es donde más o menos la persona que duerme adecuadamente y duerme las horas indicadas, es la etapa más profunda del sueño que tiene un beneficio enorme en la salud. Entonces, mire la importancia de tener en cuenta estos detalles. Entonces, el sueño pues está activado por un reloj biológico que maneja esos dos ciclos, el ciclo de la luz y el ciclo de la oscuridad. Entonces, el mecanismo que tienen estos elementos es cómo el cuerpo humano reacciona en esa etapa de vigilia, que es el ciclo de la luz, y la etapa del sueño, que es el ciclo de la oscuridad. Entonces, cuando nosotros estamos en vigilia, entonces hay un proceso activado por toda la actividad física que lleva información más o menos a unos núcleos que están en el tronco cerebral, que es más o menos la unión del cerebro con la médula espinal, y ahí se procesan a diferentes sectores de nuestro cerebelo, para mantener esa actividad y esa condición de vigilia. Entonces, ese es un punto a tener en cuenta. Cuando
llega la tarde y llega la oscuridad. Hay que entender muy bien esto. No vamos a hacer clases magistrales, repito, de fisiología sobre el tema, pero esto lo encontramos en nuestra literatura y muchos especialistas en psiquiatría, que son especialistas en trastornos del sueño, pues nos han enseñado estos profesores sobre esa mecánica que sigue hoy en día activa y pendiente. Entonces, cuando llega la oscuridad, se presenta un efecto interesante. ¿Y cómo juega el papel del ojo? El ojo es el receptor el primer receptor para la inducción al sueño. Entonces, llega la oscuridad, esa etapa de oscuridad. ¿Qué sucede? Que cuando llega la noche, la retina, que está en la parte posterior del globo ocular, que es el receptor de la imagen y de la información sensitiva que lleva información al cerebro, la retina, al llegar la oscuridad, manda una información a una glándula que se llama glándula pineal, lógicamente que eso tiene unos pasos de la retina hacia la glándula pineal, y la glándula pineal empieza a producir una hormona que se llama melatonina. Entonces, vean ustedes la función importante del ojo y cómo la oscuridad, ¿sí? Al llegar la oscuridad, estamos generando una reacción a la retina, esa retina manda información a la glándula pineal, y la glándula pineal empieza a producir melatonina. La melatonina es una hormona que nos genera todos esos procesos del sueño. Entonces, está regulada también por algunas reacciones de actividad, acciones hipotalámicas en nuestro cerebro. Entonces, la luz o el día, la vigilia, nos está generando por la actividad física reacciones a nivel del tronco cerebral que nos mantienen activos durante una etapa del día que se llama vigilia. Y cuando llega la oscuridad, nuestra retina manda una información a la glándula pineal y se produce esta melanina, que es la hormona que nos lleva a una producción del sueño. Entonces, se ha comprobado que la liberación de la melatonina es un proceso fototransductor, es decir, que estimulado por la oscuridad, el ojo envía señales nerviosas a través de este tracto que se llama tracto retrohipotalámico, y que de allí a la glándula pineal se genera esta hormona fundamental para el sueño. Entonces, fíjense ustedes, ¿qué puede suceder? ¿O qué está sucediendo, por ejemplo, con nosotros en estos estados de aislamiento? Pues nosotros estamos trasnochando mucho, tenemos la luz eléctrica, los bombillos, los equipos electrónicos, y eso no permite que nuestra retina detecte procesos de oscuridad para que se empiece a producir esta hormona, la melatonina, para producir el sueño. Y acordémonos que el sueño tiene unas fases. Entonces, ¿cuáles son esas fases del sueño? Entonces, pues, para no profundizar mucho sobre eso, pues yo consideraría algunos investigadores pues determinan que hay 5 etapas del sueño, otros dicen que son 4. Yo las podría enumerar, que es así, en términos generales. Ustedes pueden investigar en internet más y profundizar más el tema sobre el sueño. Entonces, la fase 1, que es una etapa de adormecimiento, que es esa etapa somnolienta que nosotros tenemos cuando estamos, por ejemplo, cómodamente sentados y empezamos a cabecear, empezamos a delirar. Entonces, esa es la primera etapa de sueño, se llama etapa de adormecimiento. La segunda fase, que es una etapa de sueño ligero, es cuando nosotros nos quedamos dormidos y de pronto pues, nos despertamos. Tenemos la etapa 3, que es una etapa como de transición, y la etapa 4, que es la etapa del sueño profundo. La etapa del sueño profundo pues es la cuarta fase y es la más importante, pues, porque es allí donde realmente se generan una serie de producción de elementos fundamentales para nuestra salud en la vigilia. ¿Cuáles son esos elementos entre muchos otros que son inducidos también por la producción de la melatonina, verdad?
Entonces, en esta etapa profunda hay dos elementos. En estudios realizados se manifiesta que todas las personas que tienen esta etapa, que llegamos a esta etapa profunda del sueño, que es donde realmente nuestro organismo se dispone para la función de vigilia. Entonces, en un sueño profundo, el cuerpo se prepara para la actividad física. Y estamos hablando del tema de la actividad física y cómo la actividad física impacta en la columna vertebral. Todo está integrado, ¿verdad? Entonces, en la etapa del sueño es la etapa profunda, la más importante, porque nos prepara el organismo en un formidable descanso y deja el cuerpo humano listo para la actividad física en el periodo de vigilia. Entonces, otra de las funciones que tiene el sueño profundo, estudios manifiestan el aumento en la producción de la hormona de crecimiento. Imaginen ustedes, un niño que tiene factores de crecimiento, que no tiene un buen dormir, un buen sueño, pues puede tener también alteraciones en su proceso de crecimiento. Entonces, ojo, hay que tener en cuenta que en nuestra juventud, que tiene factores de crecimiento, es decir, los niños a nivel desde los 2 hasta los 7, 8, 9, 10 años, que no tengan un buen proceso de sueño, o que nosotros como padres no les estemos induciendo, haciendo una inducción de que debe dormir satisfactoriamente con todas las condiciones que esto requiere, pues puede tener un trastorno también de crecimiento. Nuestra juventud hoy en día están pegados al internet, duran hasta altas horas de la noche. Eso está dañando, está produciendo en la retina una baja productividad de esta hormona fundamental para el sueño, que es la melatonina, ¿verdad? Entonces, mire, factores de crecimiento. Entonces, hoy en día podemos tener trastornos de crecimiento causados por falta de sueño. Entonces, es importante saber y conocer este detalle. Entonces, el sueño profundo, además de otras, porque el sueño profundo también ha creado estudios clínicos que demuestran que es fundamental para los estados emocionales, disminuyen todos esos estados emocionales patológicos que tiene hoy en día nuestra población, y más en estos estados de aislamiento. Entonces también tiene una función muy importante el sueño profundo para este tipo de situaciones que se presentan a nivel emocional. Otra de las funciones fundamentales que tiene, por ejemplo, el sueño profundo, que estimula procesos, disminuye procesos de envejecimiento acelerado. Entonces, estudios están encontrando que hay una relación también, la falta del sueño profundo, en procesos de envejecimiento, que también ayuda a otros efectos que más adelante los vamos a enumerar en generalidades de esta etapa del sueño. Entonces son las 4 etapas del sueño, y cómo esa cuarta y tercera etapa pues se hacen fundamentales para tener un buen proceso de sueño, y cómo el impacto del sueño pues nos genera estas ventajas grandes tanto en la actividad física como en los estados emocionales en nuestro organismo. Entonces, en conclusión, la fase cuarta, pues, que es la fase del sueño profundo, es la actividad cerebral que se hace lenta, que se produce el mejor sueño de esas 4 fases, y esta fase realmente es esencial para la recuperación física, especialmente a nivel también emocional o psíquico del organismo, y son fundamentales para nuestra salud. Entonces, la etapa cuarta es como la más importante. ¿Por qué es necesario dormir bien? Entonces, en conclusión, y quizás mañana pues vamos a hablar más sobre el tema del sueño, porque pues muchas preguntas acerca del tema. Pues yo no soy psiquiatra ni soy especialista en trastornos del sueño, pero tenemos las generalidades que las estamos compartiendo con ustedes a través de esta charla, así como el sueño impacta, repito, en la actividad física y en procesos de crecimiento
y procesos de bienestar, la parte emocional, que son fundamentales para la salud de la columna vertebral también. Entonces, es necesario dormir porque hay un incremento de creatividad durante la vigilia. Cuando una persona no duerme bien, pues tiene baja estas cualidades de creatividad. El cerebro descansado pues produce una buena función en todos sus niveles. En producción de hormonas hay un equilibrio de producción hormonal de todo tipo. Ayuda a perder peso, entonces por ende, vuelvo a decir, el descansar bien pues prepara el cuerpo humano en procesos también digestivos para esa actividad de vigilia. Quizás mañana vamos a hablar del tema de qué puntos hay que tener en cuenta en los procesos de alimentación. Yo en un momento les decía que 3 horas antes de ir a dormir, y bueno, eso lo vamos a tratar mañana, entonces, esas características que debemos de tener en cuenta para una buena inducción del sueño. Ya hoy entendimos la mecánica del sueño, cómo la retina sobre oscuridad, luz, y cómo nosotros tenemos que ya empezar a analizar si estamos nosotros en nuestras casas teniendo en cuenta ese pequeño detalle. Entonces, ¿cómo debe ser nuestro cuarto o nuestra alcoba que usamos para dormir? Ya ustedes pueden ir sacando conclusiones y me las pueden ir enviando para complementar la charla de mañana, ¿verdad? Entonces, ahí vamos a sacar conclusiones muy interesantes. Entonces, dormir bien, entonces nos hace estar más sanos, porque pues, vuelvo a decir, una regulación hormonal, hay factores de preparación para actividad física y nuestro organismo va a funcionar mejor en la vigilia. Entonces tiene acciones, por ejemplo, cuando uno duerme bien, mejora la memoria, o sea, esa actividad que hacemos, actividad física, en vigilia nuestra memoria va a estar más activa. Protege problemas cardiovasculares, entonces puede impactar mucho en problemas de hipertensión, mejora la calidad y funcionamiento del corazón, etcétera, etcétera. Reduce procesos de depresión, entonces vuelvo a repetir esa parte que está generando mucha consulta en el grupo de nuestros psicólogos. Si no estamos durmiendo bien, pues se incrementa la violencia intrafamiliar, el suicidio, en fin, una serie de condiciones que pueden ser inducidas también por alteraciones o trastornos del sueño, por no dormir bien o adecuadamente. Entonces ya las que hemos enumerado, como es la activación de producción de hormonas de crecimiento, recuperación física y que detiene el envejecimiento, entre muchas otras. Entonces ya mañana vamos a hablar sobre las horas del sueño, sobre los daños por la falta de sueño, así en generalidades, y otros temas de interés que tienen que ver con que impactan sobre nuestra actividad física. Entonces, muy interesante este análisis, producto de las preguntas que me han hecho a través del WhatsApp, que me han hecho personas que ven los videos en la noche o que disponen de un poco de tiempo para analizar estos temas que hemos compartido con ustedes. Entonces, por hoy se nos acabó el tiempo. De nuevo mañana estaremos en contacto con ustedes para seguir este tema muy interesante que está generando problemas en nuestra salud, la falta de sueño o por no regular estas etapas fundamentales que necesitamos día a día. En nuestra juventud, repito, generar hábitos del sueño, horas. Decía, mañana vamos a hablar más o menos cuál es la cantidad de horas que debemos dormir. Hay mucha información, pues nosotros vamos a basarnos en las informaciones clínicas, en las informaciones que nos dan los estándares de la Organización Mundial de la Salud o la Organización Panamericana de la Salud, sobre la cual nos basamos y se basan todas las literaturas que hay a nivel científico sobre el tema. Pues hay muchas variaciones y pues hoy en día tenemos unas tablas de sueño, por ejemplo, en los recién nacidos, de 2 a 3 años, de 5 a 8, en fin. Vamos a hacer una general y mañana vamos a dar esta información en la charla que viene para mañana a las 10 de la mañana. Bueno, recordándoles que está activo el grupo, estamos formándolo, Club Escuela de Columna, ya sabe, para manejar única y exclusivamente temas de salud que tienen que ver con
actividad física, columna, etcétera, etcétera, alteraciones de movimiento, procesos de rehabilitación neurológica, etcétera, etcétera. Entonces, invitar a todos a que hagan parte de este grupo que estamos conformando ya desde esta semana en adelante. Bueno, agradecerles a todos ustedes, a los que están conectados y invitarlos de nuevo para que mañana nos acompañen y sigan viendo nuestros videos que están colgados en Facebook y en YouTube y que pueden visualizar y aprender esos consejos que a través de cada charla hemos ido soltando y que son de uso diario y para nuestro bienestar. Un feliz día y acuérdense que todo está en nuestras manos. Hasta mañana.